Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Walter Rangel y este es un nuevo capítulo de su podcast Colombia, mi tierra querida. En el capítulo anterior hablábamos de la violencia de los años 50, donde hubo esa gran disputa entre los partidos y cómo fue afectada Colombia. Hoy continuamos nuestra historia y vamos a analizar qué pasó después del conflicto de los años 50. Al final de los años 50 y principios de los 60 se dio el Frente Nacional, un acuerdo político para poder lograr una estabilidad. El Frente Nacional, el cual duró 4 periodos presidenciales, pues fue un momento donde hubo unos cambios positivos desde el punto de vista económico, social y político. Si bien es cierto, el Frente Nacional no fue la mejor estrategia, sí pudo calmar esa época de violencia que vivió Colombia en los años 50 y hubo grandes avances. Desde el punto de vista económico, pues empezó una mayor urbanización y una industrialización. El tema del café y el petróleo empezaron a impulsar la economía colombiana. A nivel interno empezaron a llegar las grandes entidades financieras, se empezaron a construir carreteras y empezó poco a poco a crecer un poco Colombia desde el punto de vista económico. En lo social, después de esa gran barbarie que vivimos, pues los municipios estaban más calmados y empiezan a generarse las urbes y a crecer las ciudades. Obviamente, el tema de la desigualdad siguió porque pues en los temas rurales el cambio pues no fue tan formidable como en las grandes ciudades. En lo político, pues el Frente Nacional vino a calmar esa violencia entre liberales y conservadores, dio una estabilización y poco a poco se estabilizó esa violencia política que hubo en Colombia. No obstante, poco a poco hubo sectores que se empezaron a sentir excluidos y por eso es que aquí nace este nuevo capítulo de la historia de nuestro país. En los años 60, el descontento y ese gran capítulo en el cual hubo un posible fraude en las elecciones presidenciales, ese inconformismo de algunos sectores, dieron nacimiento a inconformidad de muchos grupos. Aunado a eso, había un inconformismo muy fuerte en los sectores rurales porque el crecimiento, tanto económico, social, que se daba en las grandes ciudades no se estaba dando de igual forma en los sectores rurales. El tema agrario, de justicia y de apoyo a los campesinos no estaba dándose como se había planteado en el Frente Nacional. Este inconformismo fue creciendo a tal punto que en los años 60 nacen los grupos denominados guerrillas. En un lado nace las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, y más tarde nace el grupo denominado M-19. En ese momento, mis queridos amigos, vuelve a iniciar otro capítulo en la historia de Colombia que fue analizado como el principio de un conflicto que hoy en día todavía tenemos. Esa pequeña estabilidad que tuvimos en los años 50 después de la violencia se había acabado. El Frente Nacional se acabó y la aparición de grupos revolucionarios o las guerrillas, como lo llamamos, cambió el panorama político, social y económico del país. Esa inconformidad por la desigualdad y el poco apoyo a los campesinos del país se vio traducido en el surgimiento del M-19, de las FARC y del ELN. Y así empezó una nueva etapa de violencia en Colombia que aún hoy no ha terminado. El presidente Belisario en el año 82, al ver el crecimiento de los grupos revolucionarios y la escalada que ya se estaba viendo por estos grupos, decidió hacer unos diálogos de paz, los cuales no fueron fructíferos en su momento. A raíz de esto, y teniendo en cuenta el contexto mundial,
que se vivía por la Guerra Fría en ese entonces, recordemos, entre Rusia y Estados Unidos, nacen dos conceptos de pensamiento ideológico, y es el marxismo y el capitalismo, o el que denominamos de manera confusa comunismo. Ese pensamiento económico y filosófico llega a nuestro país y asienta sus bases políticamente en los opositores del gobierno. Y es así como nace la Unión Patriótica, que pregonaba ideales marxistas muy alejados del capitalismo que se estaba dando desde la administración de nuestro país. La Unión Patriótica recogió todos esos sectores que se sentían excluidos, que no estaban de acuerdo con la filosofía capitalista, y fue así como se creó la Unión Patriótica como partido político que era contrario a los partidos conservador y liberal, que eran los tradicionales, y más se agudizó la violencia en Colombia, porque ya el frente de batalla pasaba de simples grupos armados, como lo era el M-19 y la FARC, a grupos e ideologías políticas de orden nacional. La Unión Patriótica creció y se expandió a nivel nacional, pero hubo sistemáticamente abanderado desde el Estado actores que incidieron para exterminar la Unión Patriótica. Años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos culpó a la nación por el exterminio de más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica, que entre el año 1984 y 1990 ejercieron su oposición al gobierno. Esto fue un hecho lamentable, donde más de 6.000 personas que comulgaban las ideas de izquierda fueron asesinadas bajo la visión poco audaz de cuidado del Estado. Esto hizo que la violencia se incrementara. Ya teníamos persecuciones políticas, asesinatos políticos, grupos guerrilleros, y cada vez la violencia cercana a los años 90 se incrementó. El M-19, ese grupo armado que nació en los años 60, que fue muy famoso por hacer hechos no tanto violentos, sino hechos políticos, robaron la espada de Bolívar, y en el año 1885 se tomaron el Palacio de Justicia. Otro hecho que años después las entidades, la Corte Interamericana sancionó al Estado, porque al parecer detrás de toda esta operación, que era simbólica, hubo manos negras del Estado para incriminar cosas, y al parecer la verdad fue otra. El M-19 toma el Palacio de Justicia y el Estado, de manera inexplicable, no llegó a un diálogo, sino que recuperó, se podría decir así, por la fuerza. Hubo más de 100 muertos, magistrados. Esto fue un hecho político que cambió totalmente la perspectiva de Colombia. Nunca en la vida un grupo guerrillero había hecho, y se había desencadenado este final tan terrible para nosotros como colombianos. Esto llevó a tal punto la crisis en Colombia, que estaban haciendo otro mal a las sombras, que era el narcotráfico. Mientras estaba el conflicto de la Unión Patriótica, el conflicto del M-19 y de las guerrillas, a las sombras creció el narcotráfico, y ya para 1989 Colombia estaba impregnado, tanto económico como social y político, de los famosos narcotraficantes. Esas elecciones de 1990 fueron fundamentales para decidir el futuro de Colombia, y lamentablemente grandes hombres como ese líder liberal que se apartó del liberalismo porque no fue aceptada su tesis de desigualdad, la cual luchaba, fue asesinado. En 1989 asesinaron a Luis Carlos Galán, que era la esperanza para darle rumbo y poder unificar Colombia en un sendero positivo. Ese periodo fue un periodo lamentable, fuerte para la historia de Colombia. Asesinaron a Galán, asesinaron a Jaime Batallón, asesinaron a Carlos Pizarro y asesinaron a el de Salvación Nacional.
4 candidatos presidenciales entre el periodo de 1989 y 1990 fueron asesinados. Fue una etapa oscura de Colombia. Todo esto llevó a que se tratara de hacer una reflexión y una unificación. Y fue así como en 1990 el M-19 renuncia a las armas y hace un proceso de paz. De ahí nace un candidato, Carlos Pizarro, que también fue asesinado, al igual que Luis Carlos Galán Sarmiento. Debido a esto y a la crisis que estaba Colombia en ese momento, pues nace la unión de un pacto. Y fue así como en 1991 se hace, yo creo, el hecho histórico más importante para avanzar en los derechos de nuestra nación, que fue esa gran constituyente que nació de los jóvenes de algo que se llamó la séptima papeleta. Derivó en que se le consultara a la ciudadanía a través de un referéndum si estaba de acuerdo con que se hiciera una nueva constituyente. En 1991 los sectores hicieron un gran pacto por la paz y fue así como nació la nueva constitución del 91, que cambió esa antigua constitución de 1886 por una nueva que trató de dar inclusión a los sectores que nunca habían sido incluidos dentro de la visión de país. La constitución del 91 fue un gran avance en la consolidación de la paz y de la unión. Después del 91 el narcotráfico ya estaba bastante impregnado en la política y su líder principal era un señor que se llamaba Pablo Escobar, que hizo mucho daño. Empezaron las matanzas de Pablo Escobar, las persecuciones al Estado, a los grupos. Colombia volvió a caer en la violencia y en el 93 pues es dado de baja. Pero ya Colombia venía muy mal por todo lo que había generado las FARC, el ELN, el M-19 y los grupos paramilitares. Y fue así como los grupos de narcotraficantes, y fue así como en el 97 hubo sectores dolidos, con rencor y venganza por toda esa historia de los años 60 hacia acá, que crearon las famosas Convivir Autodefensas en el 97. Nacieron con el fin de seguridad y contrarrestar a toda la visión guerrillera que ha inundado el país, y fueron otro mal que causaron más daño, derramaron sangre. Y fue así como en el 97 empezaron esas incursiones paramilitares en todo el país y cambiaron nuevamente el panorama. En 1999 el entonces presidente Andrés Pastrana, teniendo en cuenta el crecimiento de las FARC y lo avanzado que estaba el conflicto entre los paramilitares, la FARC, y la imposibilidad del Estado de generar paz, orden y tranquilidad, hace ese histórico proceso de paz en el Caguán, que lastimosamente fue aprovechado por la guerrilla de las FARC para armarse y crecer como nunca antes había hecho. Este proceso está marcado por esa imagen icónica donde el líder de la FARC, tiro fijo, deja plantado al presidente en los diálogos y al final fracasaron. Las FARC se fortalecieron, se burlaron de la paz de Colombia y esto avivó más el discurso de los paramilitares para seguir esta guerra. No se pierdan el próximo capítulo. Hablaremos de la guerra entre paramilitares y la guerrilla y el crecimiento de los narcotraficantes y cómo permearon la política colombiana del año 2000 en adelante. Nos vemos en un próximo podcast. Un abrazo.